Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro esperando que no me den copyright por eso. Bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy pero muy interesante, que es las ecuaciones de primer grado. Está de más decirles, chicos, que por favor ustedes deben de buscar sus cuadernos, ya que las informaciones de este video ustedes deben de copiarla. Inmediatamente terminen de verlo, deben de copiar las informaciones pertinentes que van a ser mostradas en el mismo. También recordarle que el pase de lista lo estamos dando en la caja de comentarios con algún comodín, por lo que por favor no vaya corriendo a escribir su nombre en la caja de comentarios e irse del video. Así que vamos a empezar nuestro bellísimo tema del día de hoy. Presten atención y empecemos. Bien chicos, voy a empezar la clase del día de hoy con esta pregunta. ¿Esto es un concepto nuevo? O sea, las ecuaciones como tal, ¿es primera vez que nosotros las vemos en nuestra vida estudiantil? Pues déjenme decirles que no. Sutilmente, desde que nosotros empezamos a trabajar en la escuela, nos han dado ecuaciones. El álgebra es una rama de la matemática que abarca muchísimo, pero muchísimo. Las ecuaciones digamos que es el pilar de esta rama de las matemáticas, pero las ecuaciones como tal no es primera vez que nosotros las vemos. Y aquí tenemos un ejemplo. Antes, cuando nosotros estábamos en básica de primaria, en primaria, perdón, nos ponían ejercicios como este. Ejercicios en los cuales había una raya o un cuadrito, como en este caso un cuadrito en blanco, y el resto de una operación. En el primer ejemplo acá de esta imagen que ustedes están viendo, estoy viendo un cuadrito más 5 que es igual a 8. En ese entonces se nos preguntaba a nosotros qué número debe de haber en ese pequeño cuadrito, qué número yo debo de escribir en ese cuadrito para que sumándole a 5 eso sea igual a 8. Muchos de ustedes tal vez estén pensando en ese número, pues ese número es el 3. 3 más 5 es igual a 8. Sin embargo, ese cuadrito, ¿qué me representa a mí? Pues ese cuadrito me representa un número que yo desconozco. Un número que yo desconozco. ¿Dónde he escuchado eso antes? Pues eso es una incógnita. Algo que yo no conozco es una incógnita en álgebra. El otro ejemplo, 1 más un cuadrito en blanco es igual a 6. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este ejercicio? Básica. Buscar un número que al sumarle yo 1 me da igual a 6. ¿Qué número es ese? El 5. Por lo que ustedes pueden ver, chicos, así como todos los ejemplos que están en esta imagen, nos aparecen operaciones de adición donde uno de los elementos de la adición yo no lo conozco y yo tengo que buscarlo para que esa operación sea igual al resultado que me está dando acá. Por lo que piensen un poquito en eso. Cuando avanzamos más en nuestra vida estudiantil, tenemos también ejercicios como este, donde teníamos objetos, tal vez frutas, manzanas, peras, pizza, etcétera, donde teníamos que verlos, al igual que en el anterior, había un espacio en blanco, ya sea una raya o un cuadrito, como en este caso, y nosotros teníamos que completar ese cuadro, sabiendo que, por ejemplo, en el primer caso yo tengo 5 pelotas más un cuadro en blanco y yo lo único que sé es que eso es igual a 6. Y me preguntaba yo entonces qué cantidad de pelotas hacía falta para que al final yo tuviera un total de 6 pelotas. Pues aquí en este cuadrito en blanco yo tenía que colocar o dibujar una pelota para dar a entender que cuando yo tengo 5 pelotas más una pelota, eso va a ser igual a 6. Igualmente en el siguiente, perdón, yo tengo 4 pelotas en el primer cuadro, más un cuadrito en blanco. Yo no sé cuántas pelotas hay ahí, pero lo único que yo sé es que eso al final va a ser igual a 9 pelotas. Por lo que 4 pelotas más cuántas, pues más 5 pelotas, eso va a ser igual a 9 pelotas. Y así sucesivamente nosotros vamos viendo ejercicios matemáticos desde antes, que sin ustedes darse cuenta estaban tratando de álgebra, porque en el momento en el que ustedes encuentran un ejercicio donde usted no conoce uno de sus elementos y usted los representa, ¿cierto? Los representa, en el caso del álgebra los representa con una letra, ¿cierto? Ya entonces estamos hablando de esta rama de la matemática. Ya vimos cuadritos con números, ya vimos cuadritos con pelotas, entonces letras. ¿De dónde salen las letras? ¿Cuál es la función de las letras? Aquí tengo un ejemplo que me dice x más 12 igual a 20. Yo quiero que ustedes piensen en el objetivo, la finalidad
que tiene esa X aquí en este ejercicio. ¿Qué me representa a mí esa X en este ejercicio? Que es diferente a los ejercicios que ustedes vieron anteriormente, que es donde les usaban cuadritos o rayas, donde usted tenía que colocar una cierta cantidad que le diera al final el resultado deseado, que al sumársele, restársele, etcétera, diera el resultado deseado. Acá en el primer ejemplo yo tengo X más 12 igual a 20. Esa X me representa a mí también un número que yo desconozco, al igual que me representaba a mí el cuadro, un número que yo desconozco. En este ejercicio también, pues yo tengo X más 12. ¿A qué sería igual esta operación matemática? Pues eso sería igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 más 2 es igual a 20. En este caso, X representa el número 8. Seguimos acá con el siguiente. 30 menos Y. Igual. Esa Y que me representa. Representa también ese cuadrito vacío que ustedes vieron en los ejemplos pasados. ¿Qué valor tiene Y? Bueno, el valor de Y es 15, ya que 30 menos 15 es igual a 15. Y así sucesivamente con los demás ejemplos que ustedes pueden ver acá a continuación. Lo único que pasa acá es que las letras sustituyen los cuadros en blanco que ustedes habían trabajado anteriormente o las líneas, etcétera, etcétera. Pero el concepto sigue siendo el mismo. El concepto de que ustedes tienen acá en una operación matemática un número que ustedes conocen y que usted debe de buscarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste básicamente las ecuaciones. De manera general, aquí tenemos una pregunta que es una ecuación. Tenemos un pequeño párrafo que trata de explicarnos lo siguiente y nos dice que las ecuaciones es una igualdad. Fíjense que aquí está en negrita porque es muy importante este concepto. Es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separados por el signo de igual, en las que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas. ¿Por qué pongo en negrita la palabra igualdad? Si ustedes se fijan acá en esta imagen representa tal cual lo que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad por varias razones. En primer lugar, si ustedes se fijan, las ecuaciones, aquí como dice el concepto, está conformado por dos miembros. Un miembro que se encuentra antes del signo de igualdad y otro que se encuentra después del signo de igualdad. Y ese signo de igualdad no está ahí porque quiere, no está ahí por adorno. El signo de igualdad lo que me dice a mí es que lo que está de un lado del signo de igualdad tiene que ser obligatoriamente igual a lo que se encuentra del otro lado. Por eso es que ustedes ven acá una balanza en esta imagen y dicen x más 5 tiene que ser obligatoriamente igual a 18 para que esa igualdad sea verdadera, para que esa igualdad sea correcta. Si en uno de los dos lados aparece un dato diferente, por ejemplo, x más 5 igual a 18, para que esa ecuación sea real, para que esa ecuación sea verdadera, para que esa ecuación se convierta en una igualdad, ¿qué valor tiene que tener x? ¿Qué valor tiene que tener x para que sumándole 5 eso sea igual a 18? Pues x tiene que ser igual a 13. ¿Por qué x es igual a 13? Bueno, x es igual a 13 ya que 13 más 5 es igual a 18. Y eso es lo que yo estoy hablando aquí en esta ecuación. Que 18 tiene que ser igual a 18. Que lo que está de un lado de la expresión tiene que ser igual al otro lado de la expresión. Por eso es que eso es una igualdad. ¿De acuerdo? Y las ecuaciones son igualdad. Quiero que lo memoricen, quiero que piensen en las ecuaciones como una igualdad. Que lo que se encuentra de un lado se encuentra obligatoriamente del otro. Ahora bien, vamos a conocer entonces cuáles son las partes de una ecuación. Como vimos en el concepto anterior, las ecuaciones están conformadas de manera general por miembros. Ok, un primer miembro, un segundo miembro. Yo suelo llamarlos parte literal, parte numérica. La parte literal vendría siendo el primer miembro. ¿Por qué parte literal? Porque ahí es donde se encuentra la parte literal de la ecuación. ¿Cuál es la parte literal de la ecuación? Los términos que contengan incógnitas. En este caso serían 2x y la x. Aquí tenemos una ecuación que dice 2x menos 1 igual a 6 más x. Entonces, el primer miembro es donde deberían de estar, ¿cierto? Donde deberían de estar todos y cada uno de los elementos que tengan una incógnita. 2x en este caso está en el lado correcto. ¿Ok? En el lado correcto. Digamos que el signo de igualdad vendría siendo una barrera entre el primer miembro y el segundo miembro. ¿De acuerdo? Entre la parte literal, que es el primer término, el primer miembro de la ecuación, perdón, y la parte numérica, que sería el segundo término o miembro de la ecuación. Entonces, ese 2x
está en su lado correcto, la X que está del otro lado del signo de igualdad no está en su lado correcto. Eso es otro paso. Pero lo que quiero es que lo entiendan. Lo que está antes del signo de igualdad, ese es el primer miembro o parte literal de la ecuación. Lo que está en el segundo lado, después del signo de igualdad, es el segundo miembro o parte numérica de la ecuación. ¿Por qué más está conformado? Bueno, ya lo demás ustedes lo conocen, los coeficientes, que son la parte del término algebraico, ¿cierto? Las incógnitas, que son las variables, y las constantes, que en este caso son los números que no tienen parte literal. Ok, las constantes son los que se deben de encontrar después del signo de igualdad en la parte numérica o miembro o segundo miembro. De acuerdo, tanto el 1 como el 6 deben de estar después del signo de igualdad y tanto 2x como x tienen que estar antes del signo de igualdad. De acuerdo. Fíjense, ahora vamos a ver cuáles son los pasos para resolver una ecuación. Yo he tratado de realizar un tipo acróstico para que ustedes puedan aprenderse muchísimo mejor estos pasos. Quiero que recuerden que esto nos va a ayudar muchísimo, al igual que en el PENDAS en el año pasado, para nosotros resolver cualquier tipo de ecuación de primer grado. ¿Cómo dice este acróstico? OORD. ¿Qué significa? La primera O significa observo la ecuación. Eso es muy importante. Yo tengo que observar la ecuación. ¿Qué voy a observar yo en mi ecuación? Bueno, voy a observar, tengo que leerla, tengo que saber cuáles son mis partes literales, o sea, cuáles son los números que tienen incógnitas, los términos que tienen incógnitas. Tengo que observar cuáles son los números de la ecuación o la parte numérica. Tengo que observar si están organizados o no. ¿Cómo yo sé si están organizados o no? Bueno, cuando yo veo que toda la parte literal, o sea, las X, las Y, en fin, las incógnitas, todas se encuentran antes del signo de igualdad, yo sé que están organizados. Ok, también tengo que saber que si todos los números están después del signo de igualdad, también están organizados. O sea, tengo que observar la ecuación. Aquí ustedes no van a hacer prácticamente nada, pero es muy importante observarla antes de empezar a resolver. ¿De acuerdo? El segundo paso es organizo los términos o miembros. Aquí sí, yo entonces si me encuentro con una ecuación que tiene los términos desorganizados, como en el ejemplo de la imagen pasada, que ustedes vieron que hubo una X que se encontraba después del signo de igualdad y no debería de estar ahí, pues yo tengo que realizar un paso para yo entonces resolver ese pequeño error que tiene mi ecuación. Tercer paso, R, realizo las operaciones pertinentes. ¿Qué operaciones pertinentes yo tengo que realizar? Bueno, la que me indique mi ecuación, sea de adición, sustracción, multiplicación o división, yo tengo que estar preparado para resolver ese tipo de operaciones matemáticas, teniendo en cuenta que yo no puedo realizar una operación con una incógnita y un número que no tenga incógnita. O sea, yo no puedo realizar una adición de 2x más 5. ¿De acuerdo? 2x más 5. Porque si yo tengo ya 2x, lo que yo estoy sumando es x. Y 5 no posee una x, por lo cual yo no puedo sumarlo. O sea, yo tengo que sumar x con x y números con números. O sea, la parte literal la sumo con la parte literal, la parte numérica la sumo con la parte numérica. ¿De acuerdo? Y nuestro último y más importante paso es despejar la variable o incógnita. ¿Para qué me va a servir a mí despejar la variable o incógnita? Yo saber cuál es el valor que tiene esa variable o incógnita. Los pasos ustedes lo van a entender mucho mejor ahora con los ejemplos que vamos a presentar a continuación. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. La ecuación dice así: 2x más x igual a 3 más 12. Voy a seguir mis pasos que yo lo estoy viendo acá, OORD. Observo mi ecuación, la leo: 2x más x igual a 3 más 12. Bueno, me estoy dando cuenta que en la parte literal, que es los términos que se encuentran antes del signo de igualdad, ahí están todas las partes literales de mi ecuación. ¿Cuáles son las partes literales de mi ecuación? Las que poseen una variable o incógnita, que en este caso son 2x y x. Yo estoy viendo entonces que eso está bien. Estoy viendo quiénes son mis partes literal, quiénes son mis partes numéricas. Estoy viendo que mis partes numéricas son el 3 y el 12. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte, observar. Paso a mi siguiente parte. Organizo los miembros o términos. Yo debo de organizar acá estos términos de esta ecuación. No, ¿por qué? Porque están organizados. O sea, tanto el 2x como x están antes del signo de igualdad, o sea, están en su parte de la ecuación.
Y el 3 y el 12 también están en su parte numérica, por lo cual yo no necesito moverlos del lugar. Ellos están bien posicionados. O sea, no tengo que hacer tampoco ese paso. ¿Cuál sería mi tercer paso entonces? Resolver las operaciones pertinentes. ¿Cuáles son esas operaciones pertinentes? En este caso son de adición. ¿Adición de quién con quién? En la parte literal yo tengo que hacer una adición de 2x más una x. Si yo realizo esa operación 2x más x, ¿cuántas x yo tengo? Pues yo tengo 3x. Y por eso ustedes ven abajo que tengo 3x. Del otro lado del signo de igualdad, en la parte numérica, yo tengo la adición de 3 más 12. Pues 3 más 12, eso es igual a 15. ¿De acuerdo? Pues yo no veo más operaciones matemáticas que yo tengo que realizar, por lo cual ya yo terminé también con ese paso de resolver las operaciones. Paso a mi último paso, que es despejar a la variable o incógnita. Usualmente, ¿ok? Usualmente yo siempre voy a despejar a mi variable o incógnita utilizando la división. ¿Ok? ¿La división de quién? La división de mi variable entre el coeficiente de mi variable. En este caso, ¿quién es el coeficiente de mi incógnita? El coeficiente de x es 3. Pues entonces yo tengo que dividir a 3x entre 3. ¿Para qué yo hago eso? Yo hago eso para yo hacer que mi x se encuentre sola. ¿Sola en qué sentido? Por ejemplo, la primera x que ustedes vieron al inicio del ejercicio, arriba, donde ustedes tienen 2x más x, así como está esa x sola, así es que yo tengo que tenerla al final. Pues eso yo lo voy a lograr dividiéndolo entre 3. ¿Por qué? Porque cuando yo divida 3x entre 3, ese 3 de arriba y ese 3 de abajo, ese 3 que está de numerador y ese 3 que está de denominador, se van a eliminar. Ok, se van a eliminar o va a ser igual a 1. 3 entre 3 es igual a 1. Y el 1 no se marca dentro de las variables. Por eso es que al final yo voy a obtener x sola. Ok, 3x entre 3, divido eso. 3 entre 3 es igual a 1. Y a x yo no tengo quien dividirla, pues pasa igual. Entonces aquí me va a quedar x. Pero recuerdan que yo les había dicho que esto es una igualdad. Pues lo que yo hago de un lado de la ecuación, yo tengo que hacerlo del otro. Y si yo dividí a 3x entre 3, pues yo tengo que dividir a 15 entre 3 también. Por eso es que yo también aquí realizo la división de 15 dividido entre 3, que es igual a 5. Al final, el resultado de x me dice a mí que es igual a 5. ¿Cómo yo compruebo que eso es verdad? ¿Cómo yo compruebo que mi igualdad es real? Pues entonces hago un paso extra, que es sustituir la incógnita por su valor. O sea, donde quiera que yo encuentre la incógnita, en este caso x, en mi ecuación original yo la voy a sustituir por el valor de x, que en este caso es 5. Por eso es que ustedes ven que en vez de yo poner 5x más x, digo, perdón, en vez de yo poner 2x más x igual a 3 más 12, yo aquí pongo 2 entre paréntesis 5 porque es el valor de x, más 5 igual a 3 más 12. 2 entre paréntesis 5, eso es una multiplicación. Entonces digo 2 por 5, 10, más 5 porque esa x estaba sola y x es igual a 5, igual a 3 más 12. Entonces al final cuando yo hago la adición, yo veo que 10 más 5 es igual a 15 y 3 más 12 también es igual a 15. Ok chicos, aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo. Lo que yo tengo que hacer es resolver esta ecuación siguiendo cada uno de mis pasos. OORD. Observo, organizo, realizo y despejo. ¿De acuerdo? Leo mi ecuación y me dice menos 4y más 8y igual a 20 más negativo 8. 4y, negativo 4y más 8y igual a 20 más negativo 8. Observo quiénes son mis partes literales. En este caso son los elementos que tienen la letra y. Y observo quiénes son acá mi parte numérica, que son todos los números que no tienen la incógnita, en este caso y. Ya yo los observé, sé dónde están, de acuerdo. Voy entonces a organizarlo. ¿Cómo yo debo de organizarlo? Bueno, poniendo toda la parte literal antes del signo de igualdad y toda la parte numérica después del signo de igualdad. Yo estoy observando aquí en esta ecuación que toda la parte literal se encuentra en su lugar. ¿Cuál es el lugar de la parte literal? Antes del signo de igualdad. Y estoy viendo que toda la parte numérica se encuentra en su lugar. ¿Cuál es la parte del signo? ¿Cuál es la parte de dónde se debe de colocar la parte numérica? Después del signo de igualdad. O
sea, yo no debo de organizarlo, no debo de mover aquí ninguno de los términos algebraicos porque cada uno está en su lugar. Por lo que ese paso también yo puedo saltarlo. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Resolver las operaciones pertinentes. ¿Cuáles son esas operaciones? Las que me indican mi ecuación con los mismos elementos comunes. O sea, yo no puedo resolver una operación con una parte literal y una parte numérica. Yo tengo que resolver todas las operaciones con la parte literal entre parte literal. Parte numérica con parte numérica. Entonces empiezo. En la parte literal yo tengo una operación de adición. Negativo 4y más 8y. Fíjense que aquí yo tengo negativo 4y más 8y. ¿A qué va a ser igual a eso? A 4y. ¿Por qué? Recuerden que en la adición y sustracción, los números negativos y positivos yo tengo que considerarlo como deudas y dinero que yo poseo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo que trabajarlo igual. No hay ningún tipo de problema. Ese negativo 4y es un número negativo. Porque y, recuerden que representa un número también. ¿De acuerdo? Y representa un número. Por lo que entonces yo tengo, digamos, una deuda de 4y y tengo 8y para pagar, pues entonces me quedan 4y para mí, positivo. Y entonces del otro lado tengo 20 más negativo 8. Si yo tengo 20 pesos y tengo una deuda de 8 pesos, pues al final yo tengo 12 pesos que me sobraron para mí. ¿De acuerdo? Ya yo entonces realicé cada una de las operaciones pertinentes en cada una de las partes o miembros de la ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? R. Despejar, despejar aquí entonces a mi variable o incógnita. Como le había dicho, usualmente ¿cómo yo la despejo? Haciendo una división entre el coeficiente de esa incógnita. En este caso, el coeficiente de la incógnita es 4. Pues entonces yo voy a dividir 4y entre 4. ¿Para qué? Repito, para que cuando yo divida 4 entre 4, eso sea igual a 1 y la y me quede sola. Ok, que no se le marque ningún coeficiente. Pero también recuerden que como las ecuaciones son una igualdad, y si eso es una igualdad, lo que yo hago de un lado del signo de igualdad, tengo que hacerlo del otro. O sea, si ya yo dividí de un lado para que sea empate, ¿cierto? Para que, como siempre decimos, lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. En este caso, entonces, yo también, si dividí 4y entre 4, tengo que dividir 12 entre 4 también. Realizando entonces esa operación me va a quedar y solo y cuando divida 2 entre 4 eso va a ser igual a 3, que va a ser entonces el resultado de mi ecuación. ¿Cómo yo sé que esto es verdad? ¿Cómo yo sé que esta ecuación es correcta, que esta igualdad es correcta? Bueno, sustituyo la incógnita por su valor. Yo vuelvo y leo mi ecuación, negativo 4y más 8y igual a 20 más negativo 8, y yo entonces donde quiera que yo vea a y, la voy a sustituir por su valor, que en este caso es 3. Y digo entonces negativo 4 por 3 más 8 por 3 igual a 20 más negativo 8. Negativo 4 por 3 es igual a negativo 12. Recuerden que aquí utilizamos la ley de los signos. Entonces negativo 4 por 3, 12. Más 24, que es el resultado de multiplicar 8 por 3. Igual a 20 más negativo 8. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a realizar la adición. Si tengo una deuda de 12 pesos más 24 pesos, pues eso me es igual a 12 pesos. Y del otro lado del signo de igualdad, 20 más negativo 8 también va a ser igual entonces a 12 pesos. Por lo cual, esa ecuación está correcta o esta igualdad está correcta. Bien, antes de continuar con esta parte del video, vamos a escribir acá en la caja de comentarios nuestro nombre, sección y un animal favorito. Un animal favorito que ustedes van a escribirlo cual sea, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Lo que vamos a realizar acá es practicar. Vamos a resolver acá estas 5 ecuaciones utilizando los pasos que ustedes vieron anteriormente. Recuerden que eso tienen que hacerlo en su cuaderno y deben de reportarlo una vez terminen de realizarlo acá en su hora de matemáticas. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, pueden volver a la plataforma a preguntarme de manera personal o repetir este video. Así que vamos a trabajar.